Hola, muy buena noche para todos. Gracias por su asistencia a este círculo de estudios titulado Calentadores solares para agua caliente de uso sanitario. Me agradezco al ingeniero Salvador Melgoza Belmonte por la oportunidad que nos brinda de poder dirigirnos hacia todos ustedes, los colegiados. Muy buena noche, reciban un saludo cordial de parte de su servidor, Ángel Marroquín de Jesús. Vamos a continuar con la presentación de este tema en este ya eh, muy interesante círculo de estudios que el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro realiza cada semana con la finalidad de poner a la disposición de los colegiados temas de distintas áreas del conocimiento. Hoy vamos a tocar este tema de calentadores solares. Continuamos. La agenda que tenemos para hoy es esta. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué produce el cambio climático? El uso de la energía solar, incentivos en el uso de los calentadores solares, normas mexicanas NMX que se aplican a este tema de los calentadores solares, ejemplos de aplicación en sistemas industriales y una parte relacionada con las conclusiones. Una de las principales inquietudes de la humanidad a últimos años es si existe o no existe el cambio climático. Tanto hay detractores que dicen que el cambio climático no existe, como hay gente que dice que sí existe. En una ocasión, platicando con una doctora de la Comisión Estatal de Aguas, me decía que ella no está en contra de que no exista, ¿no? Pero lo que ella quiere es que le den pruebas, estudios, cifras, y hay mucha información en la red acerca de qué es el cambio climático. Evidentemente es la variación de las condiciones del clima. Como se puede decir o se puede pensar, en algunas ocasiones hemos escuchado a gente que dice, es que ya no llueve como antes llovía. Es que ahora donde no llueve, ahora llueve, y donde llovía ya no llueve, hace más calor, las temperaturas promedio anual se están elevando, se nos dicen los medios de comunicación que los niveles del mar están aumentando o que si aumenta el nivel del mar en X cantidad de centímetros, puede ser muy complicado para algunas islas o algunos países que están eh, en las zonas del Océano Pacífico. Cuando se habla de cambio climático, nos referimos al originado por las actividades del ser humano. Todo el mundo admite que existe. Lo que es seguro es que hay calentamiento global, ¿sí? Se mide, pero lo más preocupante es el cambio climático. Aquí hay una gráfica que muestra las variaciones de la temperatura de la superficie de la Tierra, ¿sí? Y ahí se ve prácticamente cómo ha habido un incremento en esa temperatura en la superficie de la Tierra. En la otra figura se puede apreciar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura promedio en la superficie de la Tierra, desde hace unos 70 años aproximadamente. Entonces, aquí se pueden ver las partes por millón de este gas y cómo es la tendencia, ¿no? La tendencia es que va en aumento. Ya se habla de 14.6 partes por millón de este dióxido o dióxido de carbono en la atmósfera. Eso, pues hay muchas razones por las cuales se ha incrementado el desarrollo tecnológico, la revolución industrial, que nuestra economía está basada en los temas del petróleo. Entonces, esto es algo que es, desde mi punto de vista personal, es preocupante, ¿sí?
y que tengamos en esta época, en este gobierno que está actualmente, el gobierno federal, que se esté privilegiando la generación de energía eléctrica quemando carbón. No comparto esa forma de trabajar, este planteamiento que hacen las autoridades, pero pues finalmente ellos son las autoridades. Habrá que seguir apostando a las energías renovables, al uso de los calentadores solares para calentar el agua, al uso de los eh, módulos fotovoltaicos para producción de energía eléctrica, el uso de los aerogeneradores también para la producción de energía eléctrica. Hay más formas, más fuentes de generar energía eléctrica. Algunas son muy, muy rentables, otras están en proceso, en desarrollo, en investigación. Bien, desde marzo 2017 es el segundo mes más caliente, entre comillas, en 137 años. El primer lugar fue marzo 2016, ¿sí? Aquí se habla de la temperatura en la Tierra y en los océanos en promedio para este mes de marzo 2017. Esto está tomado con respecto a un periodo de análisis de 1981 a 2010, ahí está la fuente. Entonces, ¿qué es lo que se aprecia? Pues que hay las superficies de la Tierra, los mares, como se dice, pues está incrementando, ¿no? Casi toda la parte del Océano Pacífico, del Atlántico, todo esto, lo ideal es que estuviese en este tono, ¿no? En este tono azulito, que sería como que está en 0 grados. Pero conforme avanzan los años, los valores de temperatura, se están viendo que se están alejando, ¿sí? Hay zonas grises, dice la figura, donde no se tienen datos, ¿no? Para estas zonas del planeta. Pero lo complicado es que está llegando a estos valores de temperatura en la superficie, en los mares, y eso es bastante complicado. Esta es una gráfica que muestra la temperatura en la Tierra de forma anual, en una base también de 1951 a 1980. De igual manera, se empiezan a apreciar valores de temperatura que están aumentando en la zona del Océano Pacífico. Se tienen estos tonos amarillos, eso nos da la indicación, de acuerdo a esta gráfica, pues que la temperatura de los mares, por decirlo así, se está elevando. Pero esto no es solamente cambio climático. Hay modificación del efecto invernadero de la atmósfera, hay un calentamiento global, hay una disminución de la capa de ozono estratosférico, lluvias ácidas, deforestación, desertificación, con la consecuente contaminación de aguas y suelo, muchos residuos tóxicos, peligrosos y además radiactivos. Hay una pérdida en la biodiversidad, agotamiento de materias primas energéticas no renovables. Aun cuando alguien nos diga es que el bosque sí es renovable porque le voy a sembrar más hectáreas de las que estoy cortando y esas cosas, bueno, en algún momento se van a acabar y pues estarán buscando alternativas para tener esta forma de llevar la vida como hasta ahora la conocemos. Aquí recuerdo que en los artículos del primer boletín del CIMEC, el ingeniero que escribió en relación al tema del cambio climático, el ingeniero Anselmo, le mando un saludo cordial al ingeniero, nos ha hecho reflexionar con sus artículos, también en esta segunda edición que ya está a punto de salir. También contribuye, muy activo el ingeniero, en esta parte, en colaborar con la revista del CIMEC. Nos hace referencia a estos temas, de que es una situación, hemos escuchado que el planeta que tenemos es nuestra única casa, que será muy difícil, o si no es que hasta imposible, ¿no? Que diga, bueno, pues nos vamos a otro planeta, ¿no? Para seguir dañando el otro planeta. Es complicado, es el planeta que tenemos, y ya por ahí hay muchas frases que dicen, ¿no? Que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos, o algo, por ahí va el refrán, la historia.
¿Qué produce el cambio climático? Vean esta gráfica donde se hace referencia al consumo de energía primaria para el año 2015. ¿Qué es lo que se tiene? Petróleo en un 32.9%, gas en un 23%, carbón en un 29%, nuclear está por ahí del 4.4%, hidroeléctricas 6.8% y las renovables 2.8%. Si habláramos de la matriz energética con la que un país trata de dotar de energía a sus ciudadanos, claramente se ve que nuestra economía está basada en el petróleo, en la quema del petróleo, en la quema de gas, en la quema de carbón para la generación de energía. En esta parte es complicado que tengamos que estar recurriendo a este tipo de combustibles para la generación de energía eléctrica, amén de que se usa para otros procesos, eso no me queda la menor duda. Pero vean cómo en la parte de las energías renovables es así, muy poquito lo que se está considerando en esta parte, el 2.8%. En esta imagen les quiero mostrar cómo sería, entre comillas, una ciudad de alguna manera autosustentable, ¿sí? Donde se cuenta con unas centrales eólicas, unas turbinas eólicas, con aplicaciones termosolares también para la generación de energía, con las hidroeléctricas, con una planta que produce hidrógeno, con gas natural, con una estación de llenado de hidrógeno, como si, no sé si esté bien el término, una gasolinera, pues ahora serían unas hidrogeneras, donde usted va y le surte hidrógeno a su vehículo. Tenemos plantas fotovoltaicas para generar energía. Se cuenta con centrales donde se procesa la biomasa y que también nos puede servir para producción de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, esto sería como que un modelo ideal de una ciudad donde pueda tener acceso a todas estas formas de generación de energía. Claro está que va a depender mucho de que todos estos elementos puedan coexistir en un solo ambiente, dado que la velocidad de viento no es la misma en todas las partes del mundo. La radiación solar tampoco es la misma, en el sentido de que por la latitud del lugar en el que se encuentre la planta, puede recibir menos horas solares pico o más horas solares pico. En la parte de las centrales hidroeléctricas, pues algunas zonas sí tienen ríos, otras no. Pero lo que les quiero comentar es que esto sería como algo ideal, como algo idóneo, donde la sociedad coexista con todos estos esquemas de generación de energía. Y aquí se habla también de una zona residencial que estaría alimentada con celdas de combustible, las celdas tipo PEM, que necesitan oxígeno e hidrógeno para producción de energía eléctrica. Claramente está que ahora se tendría una planta primero de producción de hidrógeno, ¿sí? Para abastecer a esas celdas de combustible, y esas celdas de combustible nos van a producir energía eléctrica. Las celdas de combustible es como un sándwich, ¿sí? Hay materiales ahí como el nafión, como membranas de intercambio protónico, entrada de oxígeno, entrada de hidrógeno, y se tendría una generación de energía eléctrica. Ya hay celdas de combustible de 1 megawatt, todavía están en experimentación, pero ya hay celdas de ese tamaño. Entonces, sería lo ideal, ¿verdad? Tener una ciudad con estas fuentes de generación. Y sí, pues se va a seguir utilizando el gas natural, se va a seguir utilizando el asunto de algún combustible fósil, pero pues en su mayoría ya sería por fuentes de energía renovable. Aquí no quiero entrar en este tema, ¿no? Pero pues finalmente es algo que nos atañe. En días pasados se veía que las autoridades pues apuestan a la generación de energía quemando carbón, cuando otros países ya están poniendo fuentes de generación en autopistas, en carreteras, apostando a las energías renovables, ¿sí? Pero bueno,
estamos en México y eso tal vez en un futuro se hará más realidad la forma en que se genera la energía eléctrica. En el tema que sigue, se habla de la importancia del uso del calor. Cuando se habla de las energías renovables, nos llega a nuestra mente luego, pues los campos fotovoltaicos, los aerogeneradores y la cuestión verde, ¿no? En realidad dice que esto suele enfocarse en lo más sexy, ¿no? En la producción de electricidad, por llamarlo de alguna manera. Como que se nota más la generación de energía por campos fotovoltaicos, ¿sí? Pero también es un hecho que la mayor cantidad de energía que necesitamos es calor. Por ejemplo, el 50% de consumo de energía de una vivienda es para calefacción y producción de agua caliente. Así de fácil. En la industria, más evidente el ejemplo, el 70% del consumo de energía es para producir calor. ¿Sí? De ahí que esta gráfica nos muestra el consumo de energía por usos finales. Calentamiento de agua es el 47%. Además está el tema de la cocción de alimentos, el 27.5%. ¿Sí? Calefacción, refrigeración, iluminación, aire acondicionado, televisión, otros. ¿Cuáles son los dos puntos más relevantes? Cocción de alimentos y calentamiento de agua. ¿Sí? ¿Sí notan esas dos grandes áreas? Del otro lado tenemos una gráfica donde se muestra, ¿sí?, en qué se gasta la energía en el interior de nuestros domicilios. En calefactor, en la secadora de ropa, en los ventiladores, en la plancha, en la televisión, en la iluminación, aire acondicionado, refrigerador. ¿Sí? Si se dividiera en dos grandes rubros, en electricidad y gas, la electricidad va en el 48% y el gas en el 52%. ¿Cómo es el consumo histórico de energía en el sector de la edificación? Vean, aquí está una gráfica que habla del total de energía renovable, ¿sí?, por sector. 48% es para calor, 32% es para el transporte y un 20% es para la generación de energía. De este valor del 48%, hay un 27% que puede ser aportado por las energías renovables. De ese 27%, todavía está el 16% por la biomasa, el 8.4% por las energías renovables y el 1.9% la energía renovable que se utiliza para producción de calor. En la parte del transporte, se habla de que puede darse el 3% con energía renovable, de ese el 2.8% es por los biocombustibles. Los biocombustibles son el bioetanol, el biodiesel, el biohidrógeno, ¿sí? Son biocombustibles, ¿no?, que se pueden utilizar para impulsar vehículos, para impulsar maquinaria. ¿Sí? Y de la potencia del 20%, hay un 25% que se puede dar por las energías renovables, la generación de electricidad. El calor solar industrial compensa. Vean esto. En la industria, el 74% de la energía es para producir calor. El consumo final de energía térmica en el sector industrial es mayor que el consumo de electricidad a nivel mundial. Sin embargo, se habla mucho más de la electricidad. Claro está. Hay una gran demanda de calor en la industria a nivel global, en la parte de la industria, en el transporte, en la vivienda. ¿Sí? La industria demanda el 32%, ¿sí?, el transporte el 31%, la vivienda el 24%, otros el 13%. Está catalogado por los temas ahora de el calor de temperatura baja, menos de 150 grados Celsius. Se puede utilizar para ebullición, pasteurización, esterilización,
limpieza, secado, lavado, blanqueamiento, vaporizado, decapado y cocción, con ese rango de temperatura hasta 150 grados. Calor de temperatura media es aquel que va de los 150 a los 400 grados Celsius. Y este se utiliza para la destilación, fusión de nitratos, coloración, compresión. Y el 48% restante es calor de alta temperatura, más de 400 grados Celsius, procesos de transformación de materiales. Contamos con el recurso poderoso, la energía solar, fiable durante millones y millones de años. No se tiene que transportar, no se pagan impuestos hasta ahorita, no hay que darles ideas, hasta ahorita. Independiente de las crisis geopolíticas, el sol ahí va a estar por muchos, muchos miles de años más. Los colectores solares producen calor, los módulos fotovoltaicos producen electricidad. ¿De acuerdo? Consumo de energía por los sectores de la construcción en nuestro país. Entonces, en esta parte vemos que lo que está en color azul es aplicaciones de la cocción de alimentos, lo más común, cocción de alimentos. Los temas de acondicionamiento del aire en algunas áreas, los temas de la iluminación, agua caliente, ¿sí? Y también la calefacción en algunos espacios. Así que esto se ha incrementado desde 1990 en un 3% por año, ¿sí? Y se espera que para 2050 el consumo de energía crezca pues muchísimo más. De este lado del eje vertical están los petajoules de energía. Es algo inmenso, petajoules. Usos de la energía solar. Miren, en los campos fotovoltaicos es atractivo y políticamente visible. ¿Qué quiere decir eso? Es muy, muy común ver este tipo de instalaciones, ¿verdad? Que son atractivas, como se decía hace rato, son muy sexys, es muy visible, ¿no? Se instalan grandes extensiones, en grandes extensiones de terreno, una gran cantidad de paneles. Estamos hablando de un campo que está acá para San José Iturbide, tiene 2.3 millones de paneles, ¿no? Entonces es impresionante la cantidad. Ocupan mucho espacio, producen energía eléctrica solo de día, ¿sí? Entonces, esto es lo que se tiene. Por eso se dice que es atractivo y políticamente visible, ¿no? Porque esto es muy rimbombante una nota, ¿no? De inaugurar un parque fotovoltaico como este que se ve aquí en esta figura. La energía solar térmica a veces no es tan sexy, pero generación mundial de energías renovables. Vean esta gráfica. Los calentadores solares de agua tienen mayor capacidad instalada que los paneles fotovoltaicos. Es como para no creerlo, ¿no? Entonces, en términos de la capacidad global en operación, ¿sí? Para finales del año 2016, aquí está, energía solar o calor de energía solar, aerogeneradores, fotovoltaicos, geotérmica, solar térmica y esto de acá, no recuerdo qué es. Entonces, se tiene que hay mayor penetración de calor solar, como se dice acá, que de los mismos paneles. Pero, como les decía, pues los paneles es lo contrario. ¿Qué ven los expertos? Bueno, pues generación de energía eléctrica usando paneles fotovoltaicos y la utilización de calentadores solares para producción de agua caliente, para
proceso en las plantas industriales. Imaginen ahora mismo una embotelladora que tiene que lavar sus botellas, una planta de producción de alimentos tiene que lavar sus envases, las botellas de vidrio que se reciclan, que se vuelven a llenar y a llenar y a llenar, pues cada vez que son llenadas hay que lavarlas. Y para lavarlas se utiliza mucha agua a cierta temperatura que muchas veces se provee en una planta industrial al quemar un combustible en un generador de vapor, en un generador de agua caliente, para tener esa agua a esa temperatura. Entonces hay un gasto de combustible, hay contaminación para lavar esas botellas. El mercado mundial de los calentadores solares. Desde el año 2005 y hasta el año 2015, donde pertenece esta gráfica, con que se tiene información en esta gráfica, están los calentadores de tubos evacuados y los que no son de tubos evacuados. ¿Qué es lo que ha ido aumentando? Pues los que son de tubos evacuados. Esos calentadores que vemos de manera muy común, muy cotidiana en los hogares de muchas ciudades, son más los de tubos evacuados. Entonces, estamos hablando de gigawatts térmicos del orden de los 400 gigawatts. Es muchísimo a nivel mundial. ¿Estamos en el país indicado? Bueno, uno siempre va a decir nuestro país, mi México. Escalas de temperatura. Vean esto. Muchos países tienen escalas de temperatura en 2, en 2.9, 3, 3.9. México tiene 5, 6. Entonces, es una parte en la que en nuestro país se recibe muchísima cantidad de radiación solar. Somos un país privilegiado. Siempre hemos escuchado que países europeos, tales como Alemania, tienen una mayor utilización o aprovechan más la energía solar que le incide en su país, ¿sí? Siendo que ellos están en una zona como por acá arriba, en esta parte, Alemania. Vean el tono de 1 a 2 en la escala de temperaturas, y México, pues, donde está, y aún así se están haciendo grandes esfuerzos. Hay mucha proliferación ya de calentadores solares, de sistemas fotovoltaicos, pero falta seguir trabajando en esa parte. ¿Cómo es la correlación de penetración de mercado contra el tipo de mercado? Por ejemplo, aquí tenemos algunos países, ¿sí? Y vean ustedes, estos países como Barbados, Israel, Austria, Grecia, Palestina, China, Dinamarca, Turquía, Alemania, Australia, Jordania, Malta, Líbano, etc. Dice, son mercados obligatorios. ¿Qué quiere decir ahí? Que en esos países hay una legislación que obliga a los ciudadanos a instalar calentadores solares. Los obliga. En nuestro país no existe eso todavía. Dice, mercados incentivados. Bueno, pues son los países como Portugal, España, Taiwán, Italia, Albania, Polonia, la República Checa, Bélgica, Croacia, Brasil, Corea del Sur, Nueva Zelanda, ¿sí? Y ahí está la capacidad en kilowatt hora térmicos por año por cada 1,000 habitantes. En la parte de los mercados impulsados está México. Y estamos en 13 cuando en otras economías andan en 397. Latinoamérica transitará en los próximos años hacia un mercado incentivado. Mercados vírgenes donde todavía no hay nada de esto. Algunos países de África, Zimbabue, Lesoto, Senegal, Ghana, Burkina Faso, Mozambique, Nigeria, o Nigeria, diría mi maestro, Canadá, etcétera. Son mercados vírgenes todavía. Entonces hay mucho que hacer en esos mercados. ¿Cuál es la situación
¿sí? En América, ¿sí? Área per cápita. Por ejemplo, Barbados tiene área de colectores cercano a 0.7, ¿sí? Metros cuadrados per cápita. México está en 0.005 tal vez. No llegamos ni al 0.1. El área instalada en relación a la población, el tema es otro. Barbados lidera el ranking mundial en casi 0.7 metros cuadrados per cápita. Y el resto de los países por debajo de 0.1 metro cuadrado. Este parámetro mide el grado de penetración real de los calentadores solares para agua en cada país. ¿Sí ven cómo está la gráfica? Es muy evidente que, pues, que no se ha avanzado tanto como otros países. Y se dice, ¿y por qué? Porque tenemos una economía basada en el petróleo, tenemos gas, acceso a gas natural, gas LP. En algunas zonas todavía rurales se puede tener acceso a la leña como un combustible sólido por excelencia. Entonces, mientras haya leña, a lo mejor no puede quemar gas porque no pasa el camión o porque no hay cercanía de este servicio. Pero si hay leña, bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Hay que seguir quemando leña y con eso podemos satisfacer nuestras necesidades, lo cual pues no es del todo correcto. Países con normas de uso obligatorio para calentadores solares. ¿Sí ven esto? Países que tienen normas de uso obligatorio. Ahí está. ¿Sí? Gana apenas en el 2013, pero algo pasó y en 2014 ya la quitaron, ya no es obligatorio. Países que adicionaron estas políticas en 2013, en 2015, pues apenas se alcanza a ver por aquí, por los Emiratos Árabes, por esta zona, ¿no? Países con pólizas que ya están desde 2010 hasta 2012, hay 20 países. Vean, México no está, no figura entre estos países con normas de uso obligatorio para que cada vivienda que se construya, cada vivienda nueva, bueno, pues ya venga con su calentador solar. Alguien va a decir, sí, ya existen los programas del Infonavit, de la hipoteca verde. Pues son programas donde la vivienda está dotada de un calentador solar, tiene muebles ahorradores de agua, tiene eh, lámparas ahorradoras, temas de equipos electrodomésticos que ya son ahorradores, etcétera. Pero solamente va dirigido al sector del Infonavit y eso algunas constructoras pues no quieren hacer ese tipo de viviendas porque pues según ellos que no es rentable, ¿sí? Entonces, aquí está la parte, ¿no? Sabemos que va a ser o será difícil, ¿no? Si de un día para otro nos dicen, a partir de mañana todos deben de comprar un calentador solar. Considero que hacen falta las políticas públicas adecuadas para que haya una mayor penetración. Existen en nuestro país organismos como la Asociación Nacional de Energía Solar, la Asociación de Energía Solar, eh, muchos organismos, pero cuando se llevan estos planteamientos a las autoridades, pues tienen otras prioridades, ¿no? Entonces, no se ve a un corto plazo que se pueda decir en México el uso de los calentadores solares ya es obligatorio. Eso todavía va a tardar, creo yo. ¿Cuáles son los incentivos al uso de los calentadores solares en nuestro país? De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta del año 2005, hay una deducción para personas morales al 100% de la inversión realizada en maquinaria y en equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables. En el nuevo reglamento de construcción de la CDMX, el uso obligatorio de calentadores solares en todas las albercas nuevas, en establecimientos con más de 30 empleados que usen agua caliente, dar al menos 30% del consumo anual, también aplica para nuevas viviendas de más de 100 metros cuadrados y vivienda multifamiliar. Deducción del 50% del impuesto, esto sobre nómina, 25% del impuesto predial en la CDMX ahora, para personas morales, ¿sí?
Existe la NMX AA 171 SCFUI, requisitos de desempeño ambiental para hoteles. Establece que los hoteles que quieran certificarse deben tener un calentador solar que al menos dé un 30% del consumo energético anual. Programas de promoción como el de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, de incentivos como el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, de financiamiento como el del Fideicomiso de Riesgo Compartido del FIRCO, Infonavit, Hipoteca Verde, Banamex, pues incentivan el uso de estas ecotecnias. La recuperación de la inversión va desde 1 a 5 años dependiendo de la aplicación. Calentamiento de agua para una alberca puede ir de 1 a 2 años. Agua caliente para hoteles, clubes, puede ir de 1.5 a 4 años. Agua caliente para uso doméstico de 2 a 4 años. Es el número de años que tiene que pasar para que usted pues, recupere la inversión que realizó. Hay mucha gente que dice, mira, ya gasté, entre comillas, 10,000, 12,000 pesos por la instalación del calentador solar y todavía no me baño. Todavía no disfruto de los beneficios del agua caliente. Como su nombre lo indica, es una alternativa. Todos los días quemamos gas en el boiler, quienes aún no tengan un calentador solar. En mi caso personal, desde hace como unos 10 años que eliminé el boiler de gas. Bueno, lo quité, lo puse ahí abajo y me dieron un día 100 pesos por él y se lo llevaron, ¿no? Como fierro viejo, según. Pero estaba funcionando, o sea, estaba bueno. Y desde esa fecha tengo un calentador solar de tubos evacuados y funciona muy bien. No me quejo, no me hace falta agua caliente, así estén los días para el ojo humano seminublados, nublados. Entonces, eso es algo que es bueno, ¿no? Actualmente, ¿qué está haciendo algunas autoridades del gobierno estatal o municipal en algunas entidades? Pues le dicen a la ciudadanía, vamos a regalarles el calentador solar, le vamos a dotar de un calentador solar, es gratuito. Bueno, pues está bien, son con nuestros impuestos con lo que se financia ese tipo de proyectos, pero al final de cuentas es buena la iniciativa, ya los usos que le den, pues eso ya es otra historia. Miren, principales aplicaciones de los calentadores solares. Calentamiento solar de agua, desde temperaturas desde los 25 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. Esto nos sirve para albercas, tinas de hidromasaje, viviendas unifamiliares, multifamiliares, hoteles, hospitales, baños públicos, clubes deportivos, gimnasios, lavanderías, embotelladoras, procesos industriales y además algunas aplicaciones agropecuarias. Entonces, este es el abanico de opciones, las alternativas que existen donde podemos utilizar calentadores solares porque no se necesita una temperatura tan alta, ¿no? Vamos, que rebase los 100 grados Celsius. Es para aseo, es para recreación, es para la lavandería, es para las embotelladoras. No necesitamos el agua a 100, 120 grados Celsius. Puedes quemar con esa temperatura, con agua a esa temperatura. El mito dice, ¿existe un colector solar más eficiente que otro? ¿Un colector que alcanza mayor temperatura es más eficiente? No necesariamente, hay una ecuación ahí que se calcula la eficiencia y los que pudieran alcanzar una mayor temperatura tendrían una más baja eficiencia, considerando cómo entra el agua en la placa a una temperatura y cómo sale a otra temperatura. Entre más alto sea ese diferencial, los calentadores solares serán menos eficientes. La eficiencia depende principalmente de la temperatura de operación, la temperatura ambiente y la potencia de la radiación solar. Los watts sobre metro cuadrado que incidan en ese punto específico del planeta. Y al ser esta una curva, pues se deben analizar estas variables. Siempre basado en eso, seleccionar el tipo de colector solar. Aquí hay una gráfica del comparativo de eficiencia y temperaturas. ¿Sí? Flat plate son los calentadores de placa plana, los tubos evacuados, los que son evacuados de placa plana, colectores
compuestos parabólicos y los que son parabólicos. Un colector plano desnudo se dice que es plano porque está hecho de una caja plana donde están los tubos de cobre. Cuando está desnudo es que no tiene la cubierta que está encima para la que crea el efecto invernadero en el interior del calentador, del colector solar. Entonces tiene una eficiencia máxima de un 80%. Un colector plano con vidrio, 70%. Uno de tubo evacuado, un 60%. Uno de concentrador parabólico, un 55%. ¿Seleccionarías un concentrador para dar agua caliente a 50 grados? Pues no, porque un concentrador es como esas antenas parabólicas que todavía hay en algunas zonas de la ciudad, en algunos municipios, donde los pueden forrar con algún material reflejante y la temperatura puede alcanzar fácilmente 600 grados. Una antena de este dish, por ejemplo, con una cubierta encima de vidrios, puede alcanzar hasta 250 grados Celsius. Entonces no es viable, ¿no? Usar un concentrador solar para dar agua caliente a 50 grados Celsius es como agarrar un tráiler para ir a la tienda. Entonces, no es de la esquina, no es tan viable, ¿no? Usar concentradores. Aquí está una lámina que nos va a ayudar un poco más a revisar esta parte. Dependiendo de la temperatura a la que se desea tener el agua caliente, ¿sí? Nos hacen la recomendación, menos de 40 grados Celsius, colectores desnudos. Estos son colectores de plástico, son especialmente para calentar el agua de las albercas, no tienen cubierta de vidrio, no van en caja, no van inclinados, siquiera van sobre la superficie ahí del deportivo, del recreativo, y con eso te puede dar agua a 40 grados Celsius. Alguien que le guste la natación se puede meter a la alberca, nadar en agua tibia, en agua caliente, 2, 3 grados por arriba del ambiente, y no hay tanto problema. Si queremos llegar a temperaturas de 40 a 55 grados, entonces se recomienda utilizar colectores en caja con baja selectividad. Aquí en esta figura podemos ver la caja. Dentro están los denominados tubos. Aquí les voy a marcar. Aquí van los tubos en esta caja. Tubos de cobre. Se pone un cabezal aquí arriba, se pone un cabezal aquí abajo. Por aquí entra el agua fría, por aquí ya sale caliente, etc. Entonces, de baja selectividad porque la pintura que utilizan es una pintura en color negro mate, como cualquier pintura de bote, un spray, un bote de pintura en spray o pintura en spray. Es la que se utiliza para ponerle pintura negra a la lámina y listo. Pero si queremos llegar a temperaturas de 50 a 85 grados Celsius, se recomienda utilizar colectores en caja con alta selectividad. Aquí la pintura que se utiliza para que sea depositada en esos tubos y en esa lámina ya tiene, en este caso, óxido de titanio, ¿no? Y el Tinox es una marca registrada de esta empresa y es una película selectiva que capta más la longitud de onda, ¿sí? Y que por ende calienta más el agua y este fluido alcanza una mayor temperatura. De 70 a 100 grados Celsius están los colectores CPC, colectores parabólico compuesto. Estos que ven en esta imagen, les voy a tratar de hacer una figurita aquí, tienen esta forma. ¿Sí? Entonces, en este punto es donde va el tubo de cobre que está ahí en esta figurita. ¿Sí? Entonces, entre comillas, los rayitos caen aquí y pegan acá. Caen aquí y pegan acá. ¿Sí? Entonces, este tipo de colectores pues tiene esta bondad en la que los rayitos están dos parábolas, se cruzan y en el punto focal se pone el tubo. Entonces los rayitos, entre comillas, caen, en realidad son fotones de luz, caen en este material que refleja y pegan en el tubo. Eso nos daría temperaturas de 70 hasta 100 grados Celsius. Por eso en la lámina anterior se decía que si recomendabas usar calentadores CPC, concentradores para 50 grados, lo cual es que no. Desde aquí se ve que no. Estos son los calentadores compuestos parabólicos, concentradores compuestos parabólicos.
Tubos de vacío, los tubos evacuados, tubo de vidrio, donde el agua va en el interior de ese tubo. Ese tubo tiene una película selectiva en una de sus capas, está al vacío el tubo y la temperatura del agua puede alcanzar hasta los 100 grados. Finalmente están los calentadores de más de 100 grados Celsius. Aquí lo importante a destacar es que son estructuras enormes, son láminas que tienen esta forma de parábola y que se concentran en el punto focal. A ver si se alcanza a distinguir, aquí les voy a poner una rayita. Esta es la línea focal de este gran concentrador, ¿sí? Entonces, por ahí va un fluido caloportador, que bien puede ser algún aceite térmico, alguna acetona, y ese calor que gana lo transfiere en otro sitio y probablemente una cierta cantidad de agua la vuelva en vapor, y ese vapor se puede utilizar para impulsar una turbina y generar energía eléctrica. Y de este lado está un concentrador, como una antena que les decía. Entonces, aquí las antenas de este tipo, o estos concentradores, pueden alcanzar fácilmente unos 600 grados Celsius, lo cual ya es muchísima temperatura. Entonces, como ven, en esta gráfica nos permite conocer la tecnología que existe actualmente para la producción de agua caliente para uso sanitario, con sus respectivos rangos de temperatura. Entonces, una persona que quiere instalar un calentador solar tendrá que decir, bueno, yo, ¿a qué temperatura quiero el agua? Bueno, si yo la quiero entre 40 y 55 grados Celsius, lo voy a lograr con los calentadores de caja plana, con baja selectividad. Tienen un costo, es menor obviamente que los que son de este lado con los de colectores en caja con alta selectividad. Les decía que lo que hace la diferencia es esa pintura que absorbe en una zona del espectro electromagnético, absorbe una mayor longitud de onda y por ende pues calienta más el agua. ¿Cómo se garantiza la eficiencia o rendimiento de un colector solar? Bueno, pues con las certificaciones de los colectores solares. En nuestro país están las normas NMX, la ISO 9000-2000, los dictámenes técnicos de energía solar térmica en vivienda, el de TEST-TV para el Infonavit. Internacionalmente, pues están estos, el SRCC, el Florida Solar Energy Center, IAMPO, la International Association of Plumbing and Mechanical Officials. Entonces, no es más que algo de plomeros y mecánicos. Y esta parte de la Solar KeyMark. Entonces, aquí están las certificaciones. Entonces, cuando usted compre un calentador solar, pues pida que traigan alguna de estas certificaciones, las que están en México, ¿no? Pueden traer estos de acá, pero si no son en México, no, como que no las reconocen. En nuestro país les decía que existen las normas mexicanas y ahí está la norma NMX ES001 del año 2005 y está relacionada con el rendimiento térmico y la funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua. Ya traen los métodos de prueba y de etiquetado. Esto es porque desde hace muchos años atrás, desde el año 2000 si quieren, estaban ingresando a nuestro país calentadores solares chinos, como se decía, ¿no? Entonces, eso era una desventaja para el mercado nacional, etcétera, y entonces empezaron a poner las autoridades. Entraba cualquier tipo de calentador solar que venía de China, ¿no? Sin etiqueta, sin marca. Y mucha gente aquí en México los etiquetaba con su marca, con su nombre, y así se empezaron a vender y se vendieron muchísimos calentadores solares. Está la norma NMX-ES del año 2007 y esta norma trata de las definiciones y la terminología. Entonces ya empiezan a aparecer qué era la radiación, la irradiación, qué era los watts por metro cuadrado, los kilowatt hora metro cuadrado día, etc. Después, la norma NMX ES03, requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua. Está vigente. También está la 004, es una evaluación térmica de sistemas solares para calentamiento de agua, métodos de prueba. Como les decía, por ahí del año 2008 había una gran cantidad de calentadores solares de tubos evacuados en nuestro país. Los fabricantes que en ese tiempo existían y todavía existen algunos, pues empezaban a quejar porque ya no vendían tantos calentadores de placa plana, de tubo de cobre, como los calentadores de tubos evacuados que estaban dominando el mercado y creo que hasta últimas fechas lo siguen dominando
¿Por qué? Porque la ciudadanía dice, a ver, este calentador de caja plana me cuesta una unidad de 150 litros, un termotanque de 150 litros y una placa colectora de 2 metros cuadrados, aproximadamente, unos 12,000, 15,000 pesos ya instalado, probablemente unos 17,000 pesos, por ahí se va. Uno de tubos evacuados a lo mejor no cuesta 8,000. Entonces, vean ahí la cifra, ¿no? 8,000 contra 12,000, 17,000, pues desembolsamos para el de 8,000 pesos. Y ese fue el punto por el cual los calentadores solares de tubos evacuados se empezaron a usar más que los de caja plana. Entonces la industria nacional dijo, a ver, vamos a poner ciertos criterios porque me está perjudicando, vamos a tener que pedirles que traigan un etiquetado, que tengan métodos de prueba, que traigan unas evaluaciones que les hacemos a los calentadores que están hechos en México contra los que llegan de otros países. En la red podemos encontrar gente que dice, protege tu calentador solar del granizo y otros objetos que puedan romper los tubos. No obstruye la radiación, gran durabilidad, todos los modelos, entregamos y montamos gratis. Resiste impactos de objetos pesados. Pues claro, ahí está un calentador solar de tubos evacuados, su termotanque, la salida de agua caliente la hacen aquí con tubo plus, la parte del jarro de aire que está de este lado, el jarro de aire está aquí y está hecho de cobre, ¿sí? Y esos son los tubos evacuados, son tubos de vidrio. Obviamente, un granizo de gran tamaño, una bola de golf, por decirlo así, pues lo parte, lo rompe. El problema es que cuando lo rompe, pues se va a tirar todo el agua, porque no se va a poder de alguna manera bloquear el flujo de agua que va a estar escapando. Entonces, ese es un inconveniente, ¿no? El equipo, así como está en esta figura, puede costar unos 7, 8,000 pesos ahí en la tienda. Pero cuando se llega a romper un tubo, luego viene el problema, ¿no? Las refacciones. El que te lo vendió, sí, tengo refacciones, excelente, ¿no? Un tubo de estos puede andar costando unos 350 hasta 500 pesos un tubo. Entonces hay que instalarlo. Mientras está roto o hay un tubo que está mal, no puedes usar el agua, pues no funciona. Se puede fugar todo el agua. Y entonces estas personas le instalan esta malla. Es una malla, no hacen ahí con ángulos, ponen una malla, puede ser malla de criba, malla de gallinero, malla de, no sé, que esté finita, ¿no? Para que detenga pues los objetos que puedan golpear en un momento dado a los tubos evacuados. Y eso ocasiona que, si lo vemos por la estética, pues lo hace verse feo, ¿no? Pero al final de cuentas es una protección de tu patrimonio. Invertiste una cifra de dinero y lo que quieres es que este equipo te dure por muchos años. Y bueno, aunque se ve feo, pues hay personas que le ponen este esquema, ¿no? También hay quienes, pues no sé si decirle que le exageran, pero aquí también está una cubierta, ¿sí? Y ahí está protegiendo hasta el tinaco, ¿no? Para que no le vaya a pasar nada al tinaco, o tal vez sea un esquema de protección para que no se lo roben, vaya usted a saber cómo es esta zona en esta ciudad, pero bueno, está sumamente protegido. Hay quienes hemos visto que poner estos esquemas sobre el calentador, sobre la placa plana que ven aquí, pues sí, a lo mejor afecta un rendimiento ahí, en lugar de que alcance los 55 grados, pues a lo mejor alcanza 51. Esta es la placa absorbedora. Pues en realidad, cuando te estás bañando, en nuestro país cometemos el error de que ponemos el boiler a caliente, súper, y cuando te vas a bañar le echas agua fría, ¿no? Entonces gastaste gas para elevar la temperatura del agua a una temperatura a la cual no te metes a bañar, ¿no? No te metes a bañar con agua en 42, 44 grados, ya la persona ya no aguanta esa agua tan caliente, ¿no? Un baño se toma normalmente en los 34, 35, por ahí grados Celsius, y hay gente que aguanta más, pero pues es algo también que se complica. Cuando las personas tienen ya instalado un calentador solar como este, pues dicen, pues acabo es gratis, no me cuesta el gas, entonces me acabo en una sola bañada todo el termotanque. Bueno, hay que concientizarlos de que ahora, pues sí, no te cuesta, pero hay que dosificar el uso, hay que racionalizar, ¿no? Duchas de menos de 5 minutos o máximo de 5 minutos para que no se consuma todo el agua, ¿no? Y puedan bañarse el papá, la mamá, los hijos
También van a cambiar nuestros hábitos, porque antes todos nos bañamos en la tarde, o todos en la noche, o todos en el día, en la mañana, en la tarde. Bajo este esquema ya de calentador solar, se dice, o todos nos bañamos en la tarde, o todos nos bañamos en la mañana. Pero hay quien se baña en la tarde, luego en la mañana y otros al mediodía. Entonces el sistema tiene esa particularidad de que no es porque sea solar, le pongo el agua ahorita y en media hora ya está caliente. Tiene que pasar ciertas horas. Normalmente cuando se instala un calentador decimos, a ver, hoy lo instalamos al mediodía, ya está terminado, toda la tarde, mañana y hasta pasado abres la llave para que ya puedas disfrutar del agua caliente. Pero pues, esta imagen la puse, no estoy seguro de que sea verdad. Alguien dice, bueno, voy a proteger más mi calentador solar, le voy a hacer una casita. Desconozco, no estoy seguro de que sea verdad, pero abunda mucho en la red, con frases ahí muy célebres de que la instalación de Don Pip, etcétera, que tienen este tipo de calentadores solares, le puso techito, ¿no? Para protegerlos de los granizos, pero pues, obviamente así ya no funciona, no caliente el agua, ¿no? Pues no le llega la radiación solar. Tómenlo con las reservas, tal vez es una imagen en contra de los usuarios de las energías renovables, pero pues ahí está. En nuestro país existe la norma 027 relacionada con calentadores solares. Aquí se habla del rendimiento térmico, del ahorro de gas, los requisitos de seguridad de los calentadores y de los calentadores de aguas solares en paralelo o respaldo con un equipo que consume gas LP. Entonces, esto está aquí la dirección de internet. Y esto fue aprobado por el Comité para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos el 28 de agosto de 2018. Y está integrado por medio mundo, la CNE, la Semarnat, la CONAVI, la CRE, la Secretaría de Economía, Hacienda, CFE, Pemex, FIDE, ANSE, CENAM, el petróleo, el INEL, la UNAM, el CIME, me imagino que es el CIME de la Ciudad de México, SAM, la ANFAD, bueno, por medio mundo, ¿no? Aprobó esta norma, ¿sí? Que ahora es de carácter, pues, obligatorio en nuestro país. Miren, una vez que usted ya conoce los calentadores solares, que ya sabe qué tipo de tecnología le sirve para elevar la temperatura del agua, los requerimientos que usted necesita, que ya hay unas normas, que hay incentivos para quienes hacen uso de este tipo de calentadores solares, etcétera. ¿Qué es lo que nos toca? Bueno, como una curiosidad, aquí en esta liga está la estación meteorológica Iquereta 29 y dentro de muchos datos que maneja está la radiación solar. Y esta es la radiación solar para el mes de julio de 2020. Podemos ver que está por los 1000 watts sobre metro cuadrado, 1000 watts. Estos piquitos son los días del mes, son 31 piquitos, uno por día. En la parte baja, que está en cero, pues es la noche. Esta parte, de una noche a un día siguiente, esto es cero, no hay sol. Entonces, la información existe para consultar bases de datos, para saber cuántas horas solares pico tengo, para saber cuál es la cantidad de radiación solar que incide en el lugar donde yo voy a instalarlos. Pruebas de integridad y rendimiento. Miren, la mayoría de los calentadores pues tienen que ser sometidos a muchas pruebas. Entre ellas una es prueba de presión. Rápidamente consiste en que se toma una cantidad de calentadores solares de un fabricante o de un distribuidor, se mandan a un laboratorio, uno de ellos está aquí en la ciudad de León, entonces ahí se lleva, yo llevo mis 5 calentadores solares, listo. Quiero que les hagan las pruebas para que al final de cuentas me puedan dar el dictamen técnico de energía solar térmica en la vivienda, el de TEST-TV. No quiere decir que estén bien hechos o mal hechos, simplemente se les somete a unas pruebas. Una prueba es de presión, entonces se le mete presión positiva al tanque, se le deja por ciertos días, bajo ciertas condiciones, y vemos si el tanque no explota. Prueba de choque térmico. Está el calentador solar, no tiene agua en su interior, y pone esos tubos evacuados, esos tubos de cobre que están en la caja para los que son de caja plana, los tubos evacuados para los que son tubos evacuados, los ponen allá afuera y les dejan pasar agua fría, vamos a decirlo así.
El choque térmico se va a dar porque pues, es cobre y está muy caliente, es vidrio y está muy caliente y pueden tronar los tubos. Prueba de choque térmico, pero ahora estamos por fuera. Le dejamos caer agua a la placa plana, agua a los tubos. Prueba de exposición a la radiación solar. Prueba de impacto. Vamos a dejar caer una bola de acero de ciertas dimensiones, a cierta altura. Para la caja plana no hay ningún problema, es de policarbonato, muchas veces ya no usan vidrio. Pero los que son de tubos evacuados le dejan caer esa bola y pues es muy probable que el tubo se rompa. Bueno, pues entonces ya no pasó la prueba. Prueba de resistencia a altas temperaturas. Prueba de hermeticidad, penetración de agua de lluvia a la caja, que no le meta nada de agua cuando llueve. Prueba de calentamiento en el caso de los sistemas termosifónicos. Prueba de resistencia a presión positiva. Entonces son muchas pruebas que están marcadas en la NOM 027 ENER SCFI calentadores solares. Dicen, no me crean, que estas pruebas las idearon o las pusieron los que producen calentadores de caja plana, porque se dieron cuenta, ¿verdad?, entre muchas cosas, que los de tubos evacuados pues les estaban ganando el mercado. No lo sé a ciencia cierta si así fue, pero hay por ahí voces que dicen que así fue. Inclusive en esta norma se llegó a decir que ya no se podían comercializar en México los calentadores de tubos evacuados, que solamente podías comercializar los que ya venían en el barco de allá de China, venían a México y venían en barco, esos todavía los podías recibir y los podías vender. También se comentó que meses después quedó derogada esta norma oficial mexicana, eso no lo tengo comprobado. Parece que por ahí la autoridad pues se dio cuenta de que una situación en particular se presentó, pero esta es la norma donde se hace referencia a este tipo de pruebas que se les hacen a todos los calentadores solares. Ténganlo por seguro que los que son de caja plana pasan todas estas pruebas, donde no los que son de tubos evacuados. ¿Qué diferencias importantes hay? Pues el que es de caja plana tiene una caja de 2x1, tiene una cubierta de encima de policarbonato, tiene laminaciones por los costados, tiene una parrilla de tubo de cobre, puede ser de 3/8 o de media, y se conecta a un termotanque que tiene una pared interna, un tanque interno de varios milímetros de espesor la placa. Los que son de tubos evacuados, pues son tubos de vidrio, tanques o termotanques que tienen lámina muy delgada, en calibres muy delgados, dicen que son grado alimenticio, ¿sí? Pero las condiciones del agua cambian en distintas ciudades del país. El agua es más pesada, es más dura, tiene sales, carbonatos, que se van depositando en los termotanques. Los que son de caja plana no les pasa nada, los que son de tubos evacuados, esos termotanques, se empiezan a picar, se pica la lámina, empieza a gotear y no hay forma de hacer una reparación porque, como les decía, la lámina es sumamente delgada. Una hoja de papel, dicen, es gruesa comparada con lo que tiene de lámina en el interior, el tanque, ¿no? Con la lámina que está hecha, el tanque interno, se dice que una hoja de papel es gruesa. La lámina es más delgada que esa hoja de papel. Voy a comentarles mediante este pequeño video sobre un fabricante que tengo el agrado de conocerlos y es una empresa mexicana. Obviamente al principio pues le compró muchísimos calentadores en China, los trajo a México, los empezó a vender y después pues le dio la idea por traer maquinaria y fabricarlos aquí en México. Vamos a verlo con detenimiento, no dura mucho. Sistemas Solares Frantor, el poder del sol. Frantor es una empresa 100% mexicana, líder nacional en la fabricación de calentadores solares de agua, situada en una de las regiones más emblemáticas y consolidadas en el sector de energías renovables. En nuestra organización podrán encontrar un experto equipo técnico y de atención al cliente, que los asesorarán directamente sobre las bondades de los sistemas que fabricamos y comercializamos, así como las últimas novedades tecnológicas del mercado. Hemos logrado un crecimiento sostenido desde el inicio de nuestras operaciones comerciales. En Frantor estamos comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo de ecotecnología en nuestro país. Seguiremos trabajando para llevar hacia ustedes la máxima calidad con certificaciones nacionales e internacionales, la garantía de nuestros equipos, el surtido oportuno de mercancía y los precios más competitivos del mercado. Respaldados por nuestro equipo de trabajo, mexicanos comprometidos con el desarrollo de tecnologías sustentables, manejando una alta capacidad de producción y eficiencia energética en el manejo del calor.
Con el tubo evacuado al vacío, nuestros productos están diseñados para la situación geográfica de nuestro país, proporcionándole a nuestros clientes ahorros de energía y dinero de hasta un 85% en gas LP o natural, lo que también apoya a reducir la contaminación de manera considerable, ya que es 100% compatible con el medio ambiente. Los calentadores solares son un sistema fácil de operar, ya que es prácticamente autónomo, requieren un mínimo mantenimiento, es seguro y el sistema está diseñado para controlar los niveles de temperatura. Además, es sumamente económico. La energía que alimenta el calentador es gratuita, pues proviene de la luz solar. Cuando se utiliza un calentador solar de agua, se está aprovechando de manera eficiente una energía limpia, renovable y segura. Gracias al desarrollo efectivo de nuestros productos, contamos con Maquila Nacional, estableciendo el servicio de fabricación de calentadores solares, apoyando el desarrollo de nuevos proyectos o de empresas ya consolidadas, con el servicio de la manufactura de su propia marca comercial, de acuerdo al modelo y las especificaciones que se deseen en sus equipos. Para Flantor, nuestros socios y clientes son sumamente importantes. Es por eso que nos mantenemos enfocados en la mejora continua de nuestros procesos y productos, a través de constante capacitación de nuestros colaboradores y utilizando la mejor tecnología aplicada al sector, comprometido siempre con el medio ambiente. Bien, pues este es un fabricante que empezó por ahí del año 2000 en nuestro país. Actualmente ya tiene toda esta nave donde fabrica los calentadores, ensambla para muchas marcas en el país, vende a Centro, Sudamérica, exporta, crea empleos. Bueno, es una persona muy, muy talentosa. Como hay muchas gentes en este país que se dedican al desarrollo de las ecotecnias, a la difusión, a la implementación, a la innovación, pues bien, un reconocimiento para estas gentes. Bien, ahora pasemos al estándar de competencia laboral. Todo mundo podemos saber algo de plomería, los conectores, los codos, las TEs, los distintos accesorios que se usan en plomería. Y a principios del año 2000, pues mucha gente empezaba a instalar calentadores solares. Como eran muchos de placa plana, no había tanto problema. Una conexión al termotanque, otra conexión, se le ponía el agua, la válvula check, el jarro de aire y listo, ¿no? Ya funcionaba. Pero conforme empezaron a llegar los sistemas de calentadores de tubos evacuados, empezó a cambiar un poco el esquema. Se empezaban a notar que había muchas fallas, que había muchas fugas, que se tronaban los termotanques, pues el plomero le daba a muerte, como se dice, le apretaba con muchas ganas las tuercas, los niples, y entonces empezaba el goteo. Y ese goteo no se podía detener ya. Entonces era un equipo que ya se había dañado. Tú ibas y le decías, oye, me compré el calentador solar aquí en tu tienda, pero me falló la instalación. Ah, mándame unas fotos, un video y yo lo mando a China y a ver si procede la garantía. Era un hecho que te iban a decir que no procedía la garantía. Siempre trataban de decir, bueno, fue mal instalado. Entonces, el conocer, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación estructuró estándares de competencia laboral y aparece el estándar, el EC0325, instalación del sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable. Y también está el 473, instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación forzada con termotanque. Así que personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, pero que son muy buenos plomeros, fontaneros, etcétera, iban a esta entidad certificadora. Oiga, yo quiero certificarme en la instalación de calentadores solares. Muy bien, se le da un curso de nivelación, se les hacen algunos exámenes, se les hacen algunas prácticas y al finalizar, pues si aprueba todo, se le da un certificado. La calificación que como mínimo debe de obtener es como de 99.25, ¿no? El estándar da como 100.15. Para que sea competente tiene que sacar como 99.25 de calificación. Si saca menos de eso es todavía no competente y no se le puede entregar un certificado. Eso se hace en entidades certificadoras, que depende del conocer. Aquí en el estado de Querétaro habrá 3, 4 que hacen ese tipo de cursos para certificación en estos estándares. El estándar de competencia pues tiene el propósito de servir como un referente para la evaluación y certificación
de las personas que instalan calentadores solares de agua termosifónicos, específicamente en vivienda sustentable, cuyas competencias incluyen 3 funciones elementales. En esto les van a evaluar: realizar el levantamiento previo y preparación de materiales en la instalación del calentador solar de agua, instalar los componentes del sistema de calentamiento solar de agua a la vivienda y probar el funcionamiento del sistema de calentamiento solar de agua termosifónico para vivienda. Son 3 cosas. Hay exámenes, hay cuestionarios, hay listas de cotejo, hay prácticas. Y si haces todo eso y contestas un examen y demás y los pones en buena puntuación, te dan un certificado. Entonces, en algunas constructoras se participa para ganar una licitación de instalar 1,000, 2,000, 5,000 calentadores. Un requisito es que el personal que trabaja en esa empresa esté debidamente certificado en el estándar S0325. Es como un requisito. ¿Tienes todo eso? Puedes participar en la licitación. ¿No tienes eso? No puedes participar en la licitación. Acá en el estado de Guanajuato hay empresas que estaban instalando hasta hace como unos 2 años. Habían ganado licitaciones para instalar 5,000 calentadores, 8,000 calentadores. Entonces, es un dineral, ¿no? Lo que se gana ahí en la instalación de este tipo de sistemas. Entonces, esto te lo da el estándar de competencia. Aquí están los 3 elementos en los que se te van a evaluar. Los apruebas y ya te dan un papel. Y entonces, ¿qué hace la diferencia entre un plomero que no tuvo oportunidad de estudiar, que no fue a la universidad, que no está certificado en el estándar? Bueno, pues que el otro plomero que sí se ocupó de prepararse y tiene un certificado, pues tendrá más oportunidad de instalarlo, ¿no? Los dos saben lo mismo, pero ese está certificado y dice que puede instalar calentadores solares de manera adecuada. Entonces la gente, obvio, cuando tú compras un calentador solar, pues ya le invertiste unos 8 o 10 mil pesos, pues deseas que ese bien pues, se conserve por mucho tiempo, ¿no? Entonces buscas gente que esté certificada para instalar tu calentador solar. Te da una cierta garantía. Bien, pasemos ahora rápidamente a los ejemplos de aplicación. Aquí vamos a hablar sobre calentadores domésticos. Este tipo de calentadores son para instalarse en la vivienda. Acuérdense, para países que están por arriba de la línea del Ecuador hacia el Polo Norte, los calentadores solares se instalan viendo hacia el sur geográfico de la Tierra. ¿Sí? Entonces, es muy común, de pronto vemos en las comunidades que el calentador solar está viendo hacia el sur, otros están viendo hacia donde se mete el sol, otros a donde sale el sol y otros hacia el norte. Cuando son de tubos evacuados, pues no sé si lo hacen por llevarle la contraria al vecino, ¿no? Mi vecino lo puso viendo hacia el sur, pues yo lo pongo viendo hacia el norte. Pero eso trae una mínima disminución en la elevación de la temperatura del agua, ¿no? O sea, el usuario final no siente, oye, es que el mío está al norte y calienta más, el mío está al sur y calienta más. Para tubos evacuados no se nota la diferencia. Claro, se ve feo, ¿no? Que están mal instalados, mal orientados. Y eso precisamente es uno de los puntos que se evalúa cuando te certificas en el estándar, que los instales adecuadamente, viendo hacia el sur geográfico. Son sistemas por termosifón. Se dice que es termosifón porque el calentamiento del agua, como se ve en esta figura, al principio el agua entra en un tono azul, que indica que pues, es agua fría en esta parte. Aquí es agua fría. Pero conforme avanza el día, conforme avanza el sol sobre nuestras cabezas, el movimiento aparente, obvio aparente, el sol no se mueve, el sol está ahí quieto, entonces se empieza a tornar en un tono rojo y ahí se está calentando el agua, entonces pierde densidad. El agua caliente es más ligera que el agua fría, entonces el agua caliente se va hacia la parte superior y regresa en la parte inferior el agua fría. A eso se le conoce como el efecto termosifón. No necesita ninguna bomba, ningún aditamento para hacer la circulación del agua. El agua caliente se va guardando en el termotanque, en la parte más alta está la caliente y en la parte inferior está quedando la fría. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es una instalación sencilla, es barata. ¿Qué inconvenientes? Pues a veces es difícil la integración arquitectónica. Nuestro calentador solar puede llegar a quedar en una casa que tenga esta forma, ¿no? 2 aguas, como se dice coloquialmente. Y a veces no es tan sencillo de instalarlos, pero bueno, hay ingenio mexicano y se pueden instalar. Difícil el control de temperatura, vamos, no puedo decirle de momento, oye, pues quiero el agua a 40 grados, no, te la va a calentar hasta lo que le dé el día a la radiación solar, el número de horas solares pico,
pero no tendrás forma de controlarlo. Claro, se puede, se instalan válvulas en el interior, electroválvulas, mezcladoras, etcétera. Todo se puede. Es un poco más costoso, pero se puede. Aquí está un esquema típico de una instalación de un calentador solar de placa plana. Aquí está la placa plana, les decía, esta caja, que es como de 2 metros de largo por 1 de ancho, tiene una cubierta transparente para que se genere el efecto invernadero. En el interior están los tubos de cobre. Entonces, se instala así. Aquí está el tinaco existente, el calentador solar y el boiler. Entonces, se instala en serie con el boiler, de tal suerte que si está el día bien soleado, el agua caliente en el calentador solar estará por arriba de los 40, 45, no prendo el boiler, tengo que mover unas válvulas para checar que el agua fluya hacia las regaderas. Aquí se recomienda un espacio mínimo entre la parte superior del termotanque y la base del tinaco, pues al menos unos 20 centímetros, ¿sí? De separación, pues para que haya ese diferencial, ¿no? de alturas y nos ocasione o nos genere la circulación de agua caliente por el efecto termosifón. Muy bien. Como pueden ver aquí, viene la línea de agua fría, se mete al termotanque, ¿sí? Aquí está su válvula de eliminadora o jarro de aire, aquí está su válvula de alivio de presión, aquí está la válvula check que deja pasar el agua, pero impide que se regrese. Aquí no se ve, pero tienen unas mangueritas, vamos a poner la verde, la azul. La azul, pues una línea cae aquí, hoy no se ve, aquí. La azul, entra el agua fría aquí abajo, y de este lado saldría la roja. Entonces de aquí, y se conecta al termotanque, ¿no? Y ya sale agua caliente. Entonces se conecta la salida de agua caliente aquí, se mete al boiler, y está en serie. Si el boiler este día no lo voy a prender porque sé que la radiación solar estuvo intensa, como se dice, entonces tengo que venir al boiler y mover una válvula aquí, cerrar, y esta válvula de acá, cerrar para que el agua, bueno, esta la cierro, esta la abro y el agua caliente pasa para acá, ¿sí? Haciéndole ahí un esquema de un bypass. Entonces, así se están instalando, así se instalan los calentadores solares y puede darme el servicio de 100% solar, puede darme de respaldo, sabes que está nublado, no se calentó el agua, entonces esta agua la voy a dejar que pase ahora aquí al boiler, se caliente y ahora salga y se vaya. Sabes que está de plano lloviendo, nublado, no sirve, el sol ahorita no funciona, por decirlo, el sol no me está dando el buen servicio, entonces pues, cierro desde acá y ya el agua normalita, ¿no? De la red entrará aquí el agua fría y tengo mis servicios de boiler. Entonces son 3 formas: 100% solar, 100% boiler o de respaldo. Son 3 formas en las que puedo jugar con la instalación del calentador solar en serie con mi calentador de gas. ¿Qué es lo que predomina más a nivel mundial? ¿Tubo de vacío, tubo evacuado o colector plano? Pues la gráfica es muy evidente, ¿no? Está predominando a nivel mundial, ¿sí? Dice, distribución de los tipos de calentadores solares por, tenemos hasta el año 2010, FPC, ¿sí? Los de placa plana, y ETC, los de tubo de vacío, los verdes. Bueno, pues en otros países pues gana el de placa plana, ¿no? Aquí estamos en el 92, el placa plana, pero en China, pues el que gana es el tubo evacuado. Aquí está. Y de ahí de China para el mundo, vean, ¿qué sigue ganando? Pues según yo, esta gráfica está ganando el de tubo de vacío, ¿de acuerdo? Entonces, hay una gran penetración en el mercado de los tubos evacuados, tubos de vacío. Tecnología de calentadores solares para vivienda. Diversos tipos de sistemas instalados. En estas viviendas, pues tenemos estos calentadores de tubo evacuado. Estos son de caja plana. Aquí es para un desarrollo habitacional tipo Infonavit. Aquí están todos los calentadorcitos. Estos de acá también. Como pueden ver, este es de tubo evacuado, pero tienen un ángulo de inclinación distinto. Porque se tenía que esos calentadores solares vienen de otros países, donde están a otra latitud, ¿sí? Más alta que la de nosotros en nuestro país. Aquí en el Bajío estamos a 20 grados de latitud.
y a menos 99 grados de longitud. Entonces, para latitudes mayores hacia arriba, 20, 30, 40, etcétera, pues se necesitaba que el calentador estuviese más inclinado para recibir de forma paralela los rayos solares, como se dice. Tecnología de calentadores solares para vivienda. Este tipo de calentadores solares ya es muy común. Casas de interés social en el Estado de México, una casita, un calentador solar. Sistemas con colector plano, aquí están estas viviendas, todos tienen sus tinacos existentes de agua y aquí llegan los calentadores solares, ¿no? Para producción de agua caliente. Un sistema Axol de tantos 150 litros en distintas viviendas, cómo se ven las casitas con su calentador solar. En Monterrey también, aquí se ven muchas casitas con su calentador solar, una casita, un calentador solar, lo que trae pues beneficios, ¿no? Para los habitantes de estas viviendas. Ejemplos de aplicación para albercas, es una alberca normalita en un hotel, pero pues si requerimos una alberca a 30 grados Celsius, el colector solar del tipo desnudo tiene mejor eficiencia que el colector plano en caja y los equipos de tubos de vacío. ¿Sí? Entonces, aquí están los swimming pool heating. Entonces, estos son los mejores para las albercas. Aquí está para los calentamientos de agua en la vivienda, ¿sí? Para calor de proceso, ¿sí? Entonces, con esta grafiquita podemos hacer una selección del tipo de colector solar. Calentador solar de alberca, ¿cómo funciona? Pues ahora la alberca en sí es el termotanque, hay un equipo de bombeo que saca el agua de aquí, la mete a los sistemas de calentadores solares y regresa como agua caliente. Y así está todo el tiempo, ¿no? Un ciclo. Cuando no está, como se dice, el sol, no está un buen sol, no está un día bastante soleado, pues hace uso de un generador de vapor, un generador de agua caliente, quema combustible y entonces mete agua caliente aquí. Algunos ejemplos donde se pueden ver instalaciones que usan calentadores solares, pues el TEC de Monterrey, en su campus Guadalajara, tiene 1,330 metros cuadrados de paneles Ecosun para calentamiento de alberca olímpica. El club Entrena Sport City en Cuernavaca tiene 920 metros cuadrados de calentadores. Si estamos hablando de que un calentador tiene aproximadamente 3 metros cuadrados, 920 entre 3, nos da como unos 300 calentadores solares, ¿no? Los que se estarían instalando en esta zona. En un balneario hay 420 metros cuadrados de paneles Ecosum para calentar la alberca. Pues usted va, disfruta de la alberca, pero no se da cuenta de que esto está dando por este tipo de calentadores solares. Como ven, estos son de plástico, no necesitan una inclinación, ocupan mucho espacio, eso sí, para su instalación y esto nos produce agua caliente. Una alberca olímpica en Durango dice que tiene 1,216 metros cuadrados de colectores Ecosun, ¿sí? 1,216 metros cuadrados, como 400 calentadores. Esta unidad deportiva en Puebla tiene 956 metros cuadrados para calentadores, para calentamiento de alberca olímpica y fosa de clavados. Esto es para grandes consumos de agua caliente en los hoteles allá por la Riviera Maya. ¿Sí? Esto ya lo habíamos comentado. Sistemas para grandes consumos de agua caliente. Hoteles, clubes deportivos, hospitales, restaurantes, procesos industriales, agroindustria y servicios generales. En los hoteles, pues es muy común, ¿verdad? Usted llega al hotel, no le importa, usted quiere agua caliente y si no le sale agua caliente de inmediato, recepción, mantenimiento, no sirve, ¿no? Entonces hay que ver que, bueno, pues el agua caliente se produce con los calentadores solares, ¿no? En el uso de calentadores solares. Un hotel en Vallarta tiene 360 módulos solares Hipertinox, agua caliente para servicio en hotel, gran turismo de 350 habitaciones. Pues aquí están 360 calentadorcitos solares que tienen esa cubierta Hipertinox, que es la película selectiva y por ende hace que caliente más rápido. El Hotel Fiesta Inn, aquí en la ciudad de Querétaro, en Cuernavaca, en Puebla, en muchos lados hay este tipo de, esta cadena. Entonces, ya se tiene esto, ¿no? Servicios en hotel y albercas.
El hotel Las Brisas en Cancún, agua caliente para 300 habitaciones y 40 albercas, ¿no? Ya se imaginarán el tamaño de hotel. Producción de agua caliente para servicios en la cadena Holiday Inn, cuando, pues así se llamaban. En los sistemas industriales, pues tenemos el grupo Bimbo, que usa en esta zona, en esta planta, usa alrededor de 570 metros cuadrados de calentadores. La temperatura requerida es de 60 grados Celsius, tiene un porcentaje de aportación energética del 72% y le produce un ahorro anual de 45.500 litros de gas LP. Esta inversión la recuperaron en 36 meses. Nestlé Toluca, bueno, pues también tiene 500 metros cúbicos por día, lo que necesita, 500,000 litros de agua a 37 grados Celsius. Son 3.570 metros cuadrados de calentadores solares. Este tiene una temperatura de 37 grados Celsius y les ahorra 285.600 litros de gas LP al año. Y la inversión la recuperaron en 26 meses. ¿Sí? Esta es información que abunda en la red, que abunda en la página de este fabricante, ¿de acuerdo? Bien, pues llegamos a la parte final de esta presentación y voy a permitir mostrarles rápidamente el dimensionamiento e implementación de un sistema de calentamiento solar de agua, en este caso para un hotel. Un ejemplo, un hotel de 45 habitaciones que está ubicado en Aguascalientes, cuenta con restaurante y lavandería. Primero se obtienen los datos. ¿Qué necesidades de agua caliente tiene? Pues 50 habitaciones dobles, se considera un porcentaje de ocupación del 55%, un restaurante donde van 30 personas al día, y que en promedio se lavan 50 kilogramos de ropa. En el levantamiento se hace la visita para ver cuál es el área disponible que tiene para instalar, cuál es la orientación del área disponible, sistema de calentamiento actual, suministro de agua fría, diámetros de tubería del sistema actual. Hay una tabla en la que se estima el consumo de agua caliente por usuario. 30% de consumo por usuario es agua caliente. Cantidad de agua caliente. Son 50 habitaciones por 2 huéspedes, por 45 litros por huésped, por un factor de ocupación del 55%, nos da 2.227 litros de agua caliente por día. Más 30 comensales que consumirán 4 litros por comensal, son 120 litros de agua al día, más 50 kilogramos de ropa que se lavan a razón de 12 litros de agua por kilogramo, nos da 600 litros por día. En total son 3.000 litros por día de agua que se necesitan. La mejor estimación es cuando el cliente, el usuario, tiene cuantificado los litros de agua caliente que gasta promedio por día. Aquí nada más se sabe que se gasta 3.000 litros de agua al día. El área disponible tiene una azotea de 20 por 10 metros en una orientación sur-soroeste con un azimut de 30 grados. Tenemos el ángulo cenital, el ángulo azimutal. ¿Sí? El azimutal es como trazar una línea así de 360 grados alrededor. ¿Sí? Entonces, el ángulo azimutal y el azimutal, ¿no? Sistema de calentamiento actual, pues tiene una caldera, dice aquí, de gas LP y un tanque de 3.500 litros. Suministro de agua fría es a través de un hidroneumático de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene una tubería actual de 1,5 pulgadas. Se hace el dimensionamiento, se hace el cálculo del consumo energético anual. Intervienen muchas variables como la cantidad de usuarios, la dotación de agua caliente, la densidad del agua, la capacidad calorífica, la temperatura del agua en la red municipal, la temperatura de agua caliente necesaria para uso dado y los días promedios de operación al año del establecimiento. Se hacen las operaciones y nos da 168.496 kilojoules al año. ¿Sí? Son 168.496.136 kilojoules al año. Ahí viene una parte importante en la que uno dice, ¿cuánto quieres ahorrar? ¿El 50%, el 80%, el 100%? Bueno, un valor conservador es el 80%. Entonces, de esos 168 que se decía, el 80% me queda un 134, que es la cantidad de kilojoules que voy a dotar mediante el uso o la implementación de los calentadores solares. Se hace el dimensionamiento, cálculo del número de colectores.
Aquí lo importante es que tenemos los meses del año, el rango de la radiación por metro cuadrado, megajoule por metro cuadrado, la temperatura máxima, la temperatura promedio, la temperatura mínima y las horas sol al día. Con eso determinamos el número de colectores solares. Aquí claramente pues se hacen promedios, ¿no?, de la radiación solar anual en este punto donde está el sitio de emplazamiento y nos da 20.6 y la temperatura media del agua de 18.3. Se hacen las distintos cálculos y se llega a un determinado momento en el que se dice se necesitan 8.96 colectores de 2 metros cuadrados cada uno para dar el valor de los 134.796 kilojoules al año. ¿Sí? Entonces, se hacen las operaciones y se obtiene que al final se necesitan 8 calentadores, casi 9. Pero se asume que ahí la eficiencia sería del 100%, pero los calentadores no tienen una eficiencia del 100%. Un valor conservador es estimado entre un 40 y un 60%. Si los consideramos al 50%, pues al final el promedio de calentadores se va a lo doble, 19 calentadores, 20 calentadores. Con este valor que estaba acá atrás, ya ustedes conocen el número de colectores solares, mínimo. Pero se considera de pronto para cálculos que se tiene una eficiencia del 100%. Como no es cierto eso, pues se baja a un 40, un 50% y ya nos da lo doble de calentadores solares. Entonces, nos queda que el número de colectores necesarios son 20, el área necesaria son 40, la eficiencia del 51%, el consumo energético anual es de 168.496 megajoules y el consumo energético anual que entregará el equipo es de 135.000. Entonces, se le está asegurando al cliente un ahorro del 80%, ¿de acuerdo? Se elige el esquema en el que se van a conectar los colectores solares, si es en paralelo, si es en serie paralelo. Se dice que cuando están en paralelo es mayor caudal, mejor eficiencia, pero si están en serie, menor caudal, menor eficiencia, serie paralelo. Pues por ende se va a escoger el paralelo. Hay que calcular la distancia entre los colectores. Acuérdense que un colector está inclinado y el otro está inclinado, entonces tiene que haber una separación para que no se hagan sombra y no se anule un colector. Se hace con esta expresión. Z es la distancia de separación, la tangente de 90 menos la latitud del lugar, menos 23.5. Este 23.5 es la declinación de la Tierra. Sabemos el planeta y no está así como redondito de esta manera, sino que tiene cierta inclinación. Entonces, ese es el 23.5. El 90 es por la cuestión de los ángulos rectángulos. Ubicamos la latitud del lugar, era Aguascalientes, 21 grados de latitud, se hacen las operaciones y nos queda que la distancia de separación es de 0.7 metros, considerando estos datos. Se procede ahora al dimensionamiento de la tubería. Las tuberías se dimensionan para no tener velocidades de flujo mayores a 5 pies por segundo. Aquí se sabe cuánto es el diámetro de la tubería en la fila 1, en la 2, en la 3, en la 4, litros por minuto, galones por minuto, a qué velocidad va a ir el fluido. Y se propone tubería Tubo Plus en línea principal y en cobre en campo de colectores. Aquí está el dimensionamiento de la bomba recirculadora, dado que vamos a tener un depósito donde va a llegar todo el agua caliente, pero hay que usar una bomba para regresarla a los calentadores y que caliente regrese al termotanque y así estará todo el tiempo. Y por aquí nos sale una bomba, ¿sí? Aquí está, ¿no? Una carga total dinámica de 16.5 pies, un gasto de 12.7 galones por minuto. Aquí se habla del cálculo de pérdidas por fricción en las tuberías, cuánto se gasta en el diámetro hidráulico, en la longitud, en la trayectoria de la tubería en pies, los accesorios, el codo, la T dividida, la válvula de corte, la válvula Che, cada uno de ellos opone cierta resistencia al ruido. Entonces se hacen esos cálculos, se hace la selección de la bomba recirculadora. Aquí se habla de los galones por minuto, aquí se habla de la altura en pies a la que va a estar y se elige esta bomba que está por aquí, ¿no? Que va a tener un gasto entre 15, 12, como decíamos acá, ¿no? El valor que se había seleccionado era el de 12.7, ¿no? Entonces, aquí.
Estructura y soportería, pues hay que colocar los calentadores solares en una determinada estructura para que puedan estar bien colocados. Aquí se alcanza a ver ya la estructura, aquí se están montando ya los calentadores, aquí se ve la tubería para la distribución del agua. Al sistema se le va a instalar válvulas de alivio de presión y temperatura, una por banco de colectores, alivio de presión y temperatura en tanque, de corte, una a la entrada del banco y otra a la salida, una check en línea de retorno y alimentación agua fría al tanque, un termómetro en el tanque para estar viendo a qué temperatura me está entregando el agua. Este es el termotanque debidamente forrado con su aislamiento térmico, con fibra de vidrio, enchaquetado con aluminio, etcétera. Bueno, ya está el termotanque, ya está y no se va a enfriar el agua que ahí se almacene. Y aquí se ve cómo queda la distribución. Los amarillos son las válvulas de alivio, los verdes son válvulas eliminadoras de aire, los morados son las de purga o drenaje y las azules son las de corte. Entonces, una instalación, aquí estamos hablando de 20 calentadores solares, nos habían salido 19, bueno, se redondea a 20. Puesta en marcha, se hace el llenado del tanque, llenado de los colectores, se programa el control para ajustes de temperatura y la operación solar durante un día de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde sin extracciones. Quiere decir que nadie le está sacando agua caliente. Obviamente, pues los colectores están en un área, calientan el agua, la mandan al termotanque y así está hasta que llegan 2, 3, 4 días en los que ya el agua está a la temperatura tal. Ahora sí se deja pasar a los servicios de las habitaciones del hotel. Verificar que la temperatura del tanque sea la proyectada, ¿verdad? Si yo dije que voy a tener agua a 40 grados, pues que ahí me diga 40. Si no dice eso, bueno, pues algo pasó, algo está mal y ese es un problema que hay que corregir. Finalmente, creo que en México y en Latinoamérica pues no estamos tan lejos de esto. Esto es China. Tal vez no nos caigan muy bien ahorita los chinos, pero ellos han avanzado mucho en la utilización de calentadores solares, ¿no? Y muchas otras cosas, los paneles, los calentadores solares sobre todo. En China es donde hay las principales fábricas de tubos evacuados, de termotanques, ensamblan los colectores y distribuyen a todo el mundo. Poco a poco vamos alcanzando en México, ¿no? No quiero decir que asiste todo el país, pero gran parte de los desarrollos habitacionales que están entrando con estos programas de hipoteca verde, pues ya pueden estar viéndose así, con este tipo de calentadores solares en su azotea. Donde el uso de la energía solar sea tan popular, ¿no? Por ejemplo, esto es Austria, un calentamiento solar central distrital, vamos, como que en un solo sitio se caliente el agua para toda la zona, ¿no? Como poner en la ciudad de Querétaro un gran campo de calentadores solares y se va a distribuir agua caliente a la red, ¿no? Pues ojalá algún día podamos llegar a esto como estas gentes en Austria. Bien, pues esto es lo que les tenía para comentar esta tarde, noche, relacionada con los sistemas de calentamiento solar de agua. Deseo que haya sido de su interés esta información en esta ocasión, en esta participación que me tenía agendada. Por situaciones adversas o ajenas a mi voluntad, bueno, pues se tuvo que hacer hoy miércoles, ¿sí? Les agradezco a todos por su atención. Cualquier pregunta que tengan ustedes, bueno, pues háganla llegar a través del chat y estaremos pendientes de sus preguntas. Sin más, les quiero dar un agradecimiento a todos ustedes por participar en este círculo de estudios. Un reconocimiento también para la empresa Módulo Solar, de la cual hemos tomado una buena parte de la información mostrada en esta presentación. Van los créditos ahí para el ingeniero Daniel García Valladares, el director general de Módulo Solar, a quien tengo el agrado de conocerlo y de haberlo saludado en persona. Así que, ingeniero Salvador, le regreso a usted los controles para que tenga bien pues hacer la revisión del chat, de las preguntas que amablemente nos estén formulando. Y me voy a permitir aquí regresar la presentación. Esta es la presentación. Y cualquier duda, pregunta, inquietud, pues aquí está mi correo, donde con gusto responderé sus preguntas, sus cuestionamientos relacionados con los temas de
calentadores solares para agua caliente sanitaria. En opinión personal, el uso de los calentadores solares en nuestro país va avanzando de a poquito, es lento. Hay grandes empresas que ensamblan aquí los calentadores solares, que ya los fabrican. Es una importante área con la que se puede generar energía, se puede generar agua caliente para muchas situaciones. Entonces, es una excelente oportunidad. La formación de los técnicos superiores universitarios en las universidades tecnológicas va muy enfocada también a que puedan hacer este tipo de instalaciones, a que se certifiquen tanto profesores como alumnos, que se pueda brindar a la sociedad un servicio de alta calidad en el momento de que se instala un calentador solar. Y eso nos permite que al momento de que usted compra un calentador solar, pues la gente que se lo instale, pues sepa y bien de que, cómo se instala. ¿Dónde comprar los calentadores solares? Bueno, pues los calentadores solares los puede comprar desde el Home Depot, en la tienda de la esquina, en la ferretería de su preferencia. Le venden el calentador solar que usted decida. Muchas veces le dicen, yo se lo vendo y yo se lo tengo que instalar porque si no pierde garantía. Bueno, pues esas ya son decisiones ahí del que compra y del que vende, ¿no? La otra, ¿cuánto cuesta un calentador solar para una vivienda donde habitan 4 o 5 personas? Pues les alcanza primero con una unidad de 200 litros, un termotanque de 200 litros y ya instalado, materiales, mano de obra, o sea, andar por ahí de los 10,000, 11,000 pesos. ¿Sí? Una pregunta que también es muy recurrente, si los calentadores solares producen energía eléctrica. Bueno, de momento todavía no. Solamente producen agua caliente, no producen energía eléctrica. ¿Qué pasa con el calentador solar si está lloviendo? Bueno, pues obviamente no va a producir agua caliente, o la radiación solar que incida sobre él pues es de muy bajo valor. Para julio es de 1000, cuando llueve o se nubla pues andamos por los 200, 300 watts sobre metro cuadrado, lo cual va a hacer que el agua caliente no esté tan caliente como decimos. A lo mejor alcanza un poquito más de la temperatura ambiente y a veces no. ¿Qué pasa si en una vivienda que tengo un calentador solar de 200 litros me llega a la familia entera, 5 o 6 personas más de las 4 que viven normalmente? Pues ese calentador solar ya quedó rebasado, ¿no? Ya hay que bypasearlo y poner el boiler directo para calentar el agua y que todo el mundo se bañe. Otra pregunta que es muy recurrente. En mi casa tengo calentadores, tengo tina de hidromasaje, tengo lavadora, tengo lavavajillas y necesito agua caliente. Bueno, cuando usted pide que le instalen un calentador solar, tiene que decir que cuenta con todos esos servicios. Dado que si dice, no, pues nada más tengo una lavadora y un lavavajillas, pero no dice usted que tiene una tina de hidromasaje, pues cuando abra usted la llave, todo el agua se va a su tina de hidromasaje y ya no tiene oportunidad de tener agua caliente para otros usuarios, ¿no? ¿Qué mantenimiento se le da al calentador solar? Pues sencillo, limpieza con un trapo semihúmedo a la caja plana por la parte superior, a los tubos evacuados también limpieza. El mantenimiento consiste en revisar que esté bien las válvulas, que abran, que cierren, limpieza del termotanque, purgar el agua, porque se va acumulando los carbonatos de calcio, ¿sí? ¿Existen refacciones para los tubos evacuados? Sí, la mayoría de los distribuidores tienen refacciones para los tubos evacuados. Actualmente ya todos son de 2 metros. Hace tiempo había de 1,5 metros, de 1,80 m y de 2 metros. Ahorita ya todos son de 2 metros y en diámetros de 58 milímetros. Antes había de 47 milímetros. Ahora ya todo está a 58 milímetros. ¿Cuánto se cobra por la instalación de un calentador solar? Pues es variable, miren. De pronto alguien les puede decir, yo te cobro 800 pesos en la zona urbana y 1,000 pesos en la zona conurbada o rural. ¿Qué garantías te dan cuando te instalan un calentador solar? Bueno, pues lo de siempre se dice, yo te garantizo mi mano de obra, ¿no? Ya el equipo, si tiene una fuga, si se pica, si tu vecino le ha hecho un ladrillo, una piedra, bueno, pues ahí ya no me responsabilizo. Por eso se ponen esas mallas protectoras cuando son de tubos evacuados, ¿sí? Otra pregunta, los calentadores solares, ¿cuánto es su tiempo de vida útil? Pues es relativo, ¿no? Dependiendo de las condiciones de uso en la que esté el equipo.
del agua de la zona, un calentador solar puede durar hasta 20, 25 años, ¿sí? Pero les digo, depende mucho del mantenimiento que se le dé, como todo. Si no hay mantenimiento, pues se va a oxidar, se va a corroer, va a haber fugas y ya, no se puede hacer nada. Cuando son de tubos evacuados, cuando la fuga viene de una parte del termotanque. Algunos les ponen un jarro de aire de cobre y con el viento está haciendo esto el jarro de aire, ¿no? Se está moviendo, moviendo, moviendo y daña la parte de la base del termotanque y empieza a salir una fuga. En los calentadores solares traen medidores de temperatura en el termo incluido. No, muchas veces no lo traen. Usted le tiene que instalar por su cuenta un medidor de temperatura, ¿sí? ¿Dónde me puedo certificar para el estándar S325? Pues en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, es una entidad certificadora. Si usted conoce a un señor que es plomero o que quiere certificarse en estos temas, pues mándelo ahí, la entidad certificadora lo atiende, le hace los exámenes correspondientes y al final obtendrá su certificado de el estándar de competencia, el S0325. ¿Se puede instalar un calentador solar de tubo evacuado en serie con uno de caja plana? Sí, no hay ningún problema. Se pueden instalar en serie. ¿Cuál es la tubería más utilizada? Pues actualmente es Tubo Plus o CPVC. Tubo Plus es lo más fácil de instalar, entre comillas. Necesitas una termofusionadora, calientas, pegas, calientas, pegas. Pero el cobre sigue siendo lo preferido por mucha gente. No quieren sus instalaciones y quieren que les pongas cobre, ¿no? Que es lo que se pide en estos tiempos. Otra pregunta, si cae un granizo, ¿se dañará un tubo evacuado? Pues es probable, ¿no? Depende del tamaño de la pelota de que sea el granizo. Si cae e impacta los tubos, pues ya se dañaron los tubos, se rompieron. Entonces hay que ir a comprar. Entonces hay un análisis en el que se dice, ¿qué me conviene, tubo evacuado o caja plana? Vamos, si yo vendiera tubo evacuado, pues te diría que 100% te convienen los de tubo evacuado. Si yo vendiera caja plana, te diría, no, mejor es caja plana. Hay en el mercado los productos. Lo interesante es estar con la información, conocer la información de las bondades que tiene un sistema contra las que tiene el otro sistema. Algunas gente se van más por el precio, ¿no? ¿Es más barato el tubo evacuado? Sí. ¿Es más caro el caja plana? Sí. También hay equipos que funcionan con ¿cómo se llaman estos? Con hidroneumático, sí. Hay equipos que funcionan con hidroneumático. Acuérdense, está el termotanque existente en la vivienda, el rotoplas, vamos a decir, de agua fría. Le ponen un hidroneumático, empuja el agua fría por toda la red a alta presión y esa agua entra a un termotanque. Entonces ahí ya no tenemos tubos evacuados ni tenemos tubos de cobre. Tenemos, en los casos de tubos evacuados, tenemos los heat pipe, son tubos de calor. En realidad, el agua no entra en contacto con los tubos. El agua no va en los tubos de vidrio, el agua está en el termotanque. En el tubo de vidrio ahora hay un tubo de cobre que tiene un fluido caloportador que ebulle a baja temperatura. Ese calorcito sube, intercambia calor con el agua que está en el termotanque, se enfría, regresa y todo el tiempo está así, ¿no? Entonces, hay calentadores, como decimos, de tipo Rolls Royce, pues sí, hay calentadores que pueden costar 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Contra unos que cuestan 8,000, 10,000 pesos, claro. Son automatizados, tienen válvulas, traen monitores integrados para ver el ajuste de la temperatura del agua. Te da información vía su teléfono celular. Bueno, son equipos sofisticados, ¿no? Que normalmente distribuidores los venden entre México, Monterrey y Guadalajara, ¿no? Ahí están sus clientes, el alto poder adquisitivo de estas zonas, compran equipos muy, muy costosos, ¿no? Que son muy buenos. Él decía hace años, con uno que venda al mes, ya la hice. Para ganar todo ese dinero tendría que vender unos 50 de estos de tubos evacuados y así, ¿no? Entonces, es muy variable, ¿no? El mercado da para más. Estamos hablando de los incentivos, del mantenimiento, de la duración, de la instalación por parte de personal certificado. Bien, pues con esto llegamos a la parte final de esta sesión, de este círculo de estudios. Y como les decía, sigo a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias. Buena noche.